tema que elegí para la exposición lo denominé las cuestiones laborales y el COVID. La idea no es brindar un marco referencial de los principios del derecho de trabajo, sino que me voy a limitar a conversar sobre los lineamientos establecidos por el marco normativo dispuesto en esta emergencia sanitaria que estamos padeciendo todos, ¿sí? Si nos ponemos a observar la historia de la humanidad del hombre, vemos que hubo un montón de pandemias que azotaron a la humanidad. Pero decimos que esta se diferencia por una condición económica social que antes no existía. ¿Y cuál es? La globalización y sus efectos. Y hay un factor determinante y es el trabajo en relación de dependencia y los derechos constitucionales de los trabajadores y de las trabajadoras. Y a eso me quiero referir y poner énfasis en estos minutos que me brinda este vivo de Instagram del Centro de Graduados. Decimos que a partir de la declaración de la pandemia del 11 de marzo, Argentina actuó ante el agravamiento de la situación epidemiológica y dictó el decreto de necesidad y urgencia 260 que amplió los lineamientos de la ley 27.541. Sobre esta normativa ya se expusieron otros talleres a los cuales me remito y los pueden buscar por la página del Centro de Graduados. Posteriormente, el Poder Ejecutivo dictó el decreto de necesidad y urgencia 297 del 2020, por el cual dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio por un plazo determinado, que después sabemos fue prorrogado por el decreto de necesidad y urgencia 325 del 2020, cuya prórroga fue hasta el 12 del 4 y estamos esperando una nueva normativa entre hoy y mañana, estén atentos, para disponer la ampliación de este aislamiento, de esta cuarentena, como la estamos llamando, ¿sí? Les recomiendo a todos, los que no lo están haciendo al día de la fecha, que entren a la página de Infolec, pongan el decreto de necesidad y urgencia 260, después revisen la normativa complementaria modificatoria y ahí van viendo, yo lo hago 2 veces por día, a la mañana y a última hora, van viendo toda la normativa que se va dictando complementaria. Eso es muy bueno para mantenernos actualizados en virtud de esta emergencia que estamos corriendo en estos días. Esta normativa nos dispuso la obligación de mantenernos en nuestros lugares de residencia y no asistir a nuestros lugares de trabajo. Así, en esa línea, se dictó la resolución 219 del 2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, por la cual se dispuso la dispensa del deber de asistir al lugar de trabajo, ¿sí? Sabemos que una de las obligaciones esenciales de los trabajadores es asistir a su lugar de trabajo. Bueno, con este marco normativo tenemos esta dispensa en una primera medida. Posteriormente, el Poder Ejecutivo fue dictando más normativas que ya vamos a ir viendo en los siguientes minutos. Quiero destacar que vamos a diferenciar 3 categorías de trabajadores. Primero tenemos aquellos trabajadores que van a seguir prestando su trabajo desde su lugar habitual de residencia, desde su casa. Es lo que llamamos el trabajo remoto, el home office. Pensemos que hasta hace un mes no nos podíamos imaginar en el sector público, en la administración pública, tanto nacional, provincial como municipal, estar hablando del home office, ¿no? Y hoy, gracias a las nuevas tecnologías, están funcionando en su mayoría. Bueno, este grupo de trabajadores, que lo vamos a encuadrar como el primero, van a seguir recibiendo su remuneración de manera habitual. Quiero resaltar que quizás ven disminuidos sus salarios aquellos trabajadores que, por más que estén realizando una tarea remota, cobraban algún plus, algún bono, algún extra, un servicio extraordinario, por ejemplo, por comisiones, que quizás eso se ve afectado por la economía que nos está azotando y golpeando a todos. Pero, en definitiva, esos trabajadores van a seguir continuando recibiendo su remuneración habitual. Después tenemos un segundo grupo de trabajadores, y son aquellos trabajadores que no pueden asistir a su lugar de trabajo,
porque el trabajo que realizan no es un servicio considerado esencial. A esta altura ya todos sabemos cuáles son los servicios y actividades que el Poder Ejecutivo dictaminó que eran esenciales. Como dije, para hoy o mañana estamos esperando un nuevo marco normativo que se comenzaría a aplicar a partir del lunes, ¿sí? Y ahí en teoría van a ir ampliándose de a poco y con medidas restrictivas estas actividades y servicios esenciales. Bueno, esos trabajadores lo que van a recibir son unas sumas no remunerativas. Hasta ahora estamos viendo esas dos categorías de trabajadores. Y tenemos una tercera categoría de trabajadores, que son aquellos trabajadores y trabajadoras que prestan un servicio esencial. En una primera etapa, el Poder Ejecutivo se dedicó a dictar normativa para proteger a estos trabajadores. Así dispuso de medidas sanitarias para resguardar las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo. Por eso es esencial para todos aquellos que estén asesorando empresas que extremen los protocolos de seguridad e higiene en el trabajo. Sí, insisto, todos aquellos colegas que estén asesorando a empresas, a pymes, tienen que diseñar estos protocolos para proteger a los trabajadores y disponer de las herramientas necesarias para evitar el contagio del coronavirus. Quiero también señalar una resolución que se dictó en estos días del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que para mí fue poco difundida o en realidad es poco conocida por las empresas, por las pymes. Imagínense, los negocios de barrio no tienen conocimiento de esta normativa, por la cual se dispuso la obligatoriedad para todos los empleadores de disponer un protocolo de higiene y salud en el trabajo para prevenir el coronavirus. Insisto, creo que es necesario que nosotros como abogados estemos asesorando a todos aquellos empleadores que estén ubicados en la provincia de Buenos Aires. Este es un marco normativo para la provincia de Buenos Aires. Y también señalo que este protocolo es diferente al protocolo de seguridad e higiene que quizás al día de la fecha ya tienen casi todas las empresas. Este es específico para la prevención del coronavirus, ¿sí? Y lo interesante de esta resolución, bueno, espero que estén siendo de utilidad estos cartelitos que preparé. Lo que tiene interesante esta resolución es que obliga a los empleadores a disponer y a poner en vigencia este protocolo en un plazo de 2 días, que al día de la fecha ya está vencido. O sea que al día de la fecha todos los empleadores de la provincia de Buenos Aires tienen que contar con este protocolo. Y si no lo hacen, pueden llegar a tener una infracción que la norma la considera como una falta muy grave. Incluso puede acarrear la clausura del establecimiento. ¿Ven la importancia de difundir esta normativa de la provincia de Buenos Aires? Que sé que en otras provincias se están dictando normativas similares, así que para el que sea del interior, lo invito a que revise el marco normativo del gobierno de la provincia. Asimismo, esta norma lo que dispone es la obligación de comunicar a la autoridad sanitaria correspondiente, a los sindicatos y a los trabajadores. Yo ya marqué cuál va a ser la infracción para el empleador, pero no dije cuál va a ser la infracción para el trabajador que no cumpla con el protocolo. Imaginemos que tenemos a un empleador diligente que tiene protocolo, que lo diseñó bien, que lo comunicó a la autoridad competente, al sindicato, a sus trabajadores, pero el trabajador de la provincia de Buenos Aires, insisto con ese detalle, no cumple con el protocolo. Bueno, el empleador tiene la posibilidad de sancionarlo con una quizás suspensión disciplinaria. Ahora en unos minutos vamos a hablar de las suspensiones en el ámbito laboral, pero tengan en cuenta este principio, ¿sí? Hasta acá vemos cómo el marco normativo dispuesto fue para tutelar los derechos a la salud de los trabajadores y trabajadoras que desarrollan un servicio esencial, ¿sí? Y esto siguiendo los lineamientos de la OIT, que recomienda mantener el principio que debe asegurarse al trabajador condiciones dignas de trabajo. Fueron transcurriendo los días. Y en virtud de ocurrir una cantidad importante de despidos y de suspensiones en el ámbito privado, el Poder Ejecutivo volvió a actuar
y dictó el decreto de necesidad y urgencia 329 del 2020. Por este decreto se intentó mantener los puestos de trabajo por un plazo de 60 días y se prohibieron las suspensiones por fuerza mayor, falta o disminución de trabajo y la prohibición de los despidos, sean sin causa o por fuerza mayor, falta o disminución de trabajo. Insisto, por el decreto de necesidad y urgencia 329 del 2020 se regularon esas prohibiciones por un plazo de 60 días. Un aspecto fundamental que quiero resaltar es el análisis de la constitucionalidad de este decreto. Pero acá hay una realidad que el Estado atendió y era los despidos y las suspensiones que se estaban produciendo en el ámbito privado. Y frente a ello dispuso esta medida razonable a mi criterio, ¿sí? Pero ahora veamos qué es la fuerza mayor, ya regulada por los romanos hace miles de años. Y decimos que la fuerza mayor es la inejecución de una obligación que se produce como consecuencia de algún hecho que resulta imposible de evitar. Parecería que estamos hablando de la pandemia del coronavirus. Por eso hay algunos colegas que sostienen que esta pandemia es un claro ejemplo de fuerza mayor y por ende que podría aplicarse las previsiones dispuestas por el Código Civil y Comercial de la Nación y por nuestra Ley de Contrato de Trabajo. Nuestra Ley de Contrato de Trabajo regula las suspensiones y las extinciones de los contratos de trabajo por razones de fuerza mayor, ¿sí? O falta de disminución de trabajo. Y para ello establece una serie de requisitos. Entre esos requisitos lo que dice es que deberá comenzarse, sea a suspender o a despedir por fuerza mayor, falta o disminución de trabajo, por aquellos empleados que tengan menos antigüedad dentro de una determinada especialidad o categoría. Y para los ingresados dentro de un mismo semestre, deberá comenzarse por el personal que tenga menos antigüedad, sin que con ello se altere el orden de antigüedad. El que tenga, menos cargas de familia, ¿sí? Ahora bien, insisto, este decreto lo que hace es prohibir las suspensiones y los despidos. Vamos a ver el caso de las suspensiones, que fue bastante criticado al día de la fecha. La Ley de Contrato de Trabajo regula las suspensiones por razones económicas y por razones disciplinarias. La pandemia claramente y la situación económica que estamos transcurriendo podrían cuadrar, como dije, dentro de esta posibilidad. Pero bueno, el decreto de necesidad y urgencia lo prohíbe. No así a las suspensiones disciplinarias. Por eso también sabemos que hoy en día hay algunos empleadores que están utilizando esta suspensión para encubrir la suspensión por fuerza mayor. Y otra excepción que hace el decreto de necesidad y urgencia son a las suspensiones dispuestas por el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Qué dice el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo? Regula aquellas suspensiones acordadas individual o colectivamente y homologadas por la autoridad competente. Sabemos que hay muchos pedidos de suspensiones en este ámbito, los procedimientos preventivos de crisis, y es una ardua tarea que tiene el Ministerio de Trabajo de resolver esta situación extraordinaria, que considero que necesita el esfuerzo de todas las partes, ¿no? Recuerden este principio de solidaridad que hoy estamos hablando frecuentemente y nosotros como abogados también debemos aunar por ese principio. Ahora bien, pasamos al caso de los despidos. Los despidos por fuerza mayor son regulados por el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Y qué dice este artículo? Que el empleador podrá despedir por fuerza mayor, falta o disminución de trabajo y en esos casos abonará una indemnización equivalente a la mitad de la indemnización prevista en el artículo 245. ¿Qué dice el 245? Que el empleador que despida al trabajador deberá abonarle una indemnización equivalente a un mes de sueldo por un año de trabajo o fracción mayor a 3 meses. Bueno, hoy en principio no puede despedir sin causa ni por fuerza mayor,
falta o disminución de trabajo. Y esto es una decisión que tomó el Poder Ejecutivo siguiendo los lineamientos de la Organización Internacional de Trabajo, que recomendó a los estados de evitar o limitar al máximo la finalización de las relaciones laborales. Por ende, acá Argentina tomó esa recomendación y digo que fue un poquito más allá. ¿Por qué digo que fue un poquito más allá? Porque no solo prohibió los despidos, sino que también prohibió las suspensiones. Hay otros países que trataron el tema de una manera totalmente diferente. Solo a modo ejemplificativo comento el caso de España, donde el Estado español prohibió los despidos, no así las suspensiones, sino todo lo contrario. Reguló un procedimiento dinámico, ágil, para las suspensiones por fuerza mayor por el caso de coronavirus, de esta pandemia, y también las reducciones de la jornada de trabajo. Y digo que es tan dinámico el procedimiento porque dispuso que la autoridad competente, o sea que el propio Estado, una vez iniciado el procedimiento, que es un procedimiento, digamos, similar a los procedimientos preventivos de crisis de acá de Argentina, pero con una diferencia, que se pueden aplicar y la administración pública tiene un plazo de 5 días para expedirse. Sabemos que en España lo están usando muchas empresas. La realidad es que hoy nosotros tenemos a las pymes medio atadas de manos, a mi entender. Porque en todo caso, si el Poder Ejecutivo tomó estas medidas de prohibir tanto las suspensiones como los despidos, debe también dictar medidas para asistir a estos empleadores. En esa línea se emitió el Decreto de Necesidad y Urgencia 332 del 2020. Por este decreto se dispusieron varias medidas de asistencia a los empleadores y empleadoras. Se llama el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción para Empleadores y Empleadoras. Si bien este decreto ya tiene varios días, la realidad es que está siendo bastante complicado adherirse a estas medidas. De hecho, posteriormente, con la decisión administrativa 483 del 2020, yo creí que se iban ahí a regular todas las medidas de asistencia para estos empleadores y no, con esa decisión administrativa lo que se hizo fue encomendar a la AFIP y al Ministerio de Economía y de Desarrollo Productivo para que reglamenten estos aspectos y estas medidas. Recién el día de ayer, la AFIP dictó la resolución por la cual regula los beneficios que le competen a la AFIP. Hoy leí que al día de la fecha ya hay más de 100.000 empresas que se anotaron para adherirse automáticamente a estos beneficios. Pero bueno, la realidad es que falta atender y escuchar a las pymes. Recordemos que las pymes son los mayores empleadores. Incluso se dice que al día de la fecha el 80% de las pymes están paradas. Por eso como abogados tenemos que primar por este principio de solidaridad en cuanto asesoramos a cualquiera de las dos partes, sea a los trabajadores y trabajadoras o sea a los empleadores y empleadoras. Por otro lado, quiero señalar que la norma nos prevé los casos de incumplimiento a este decreto de necesidad y urgencia por el cual se prohíben las suspensiones y los despidos. En el caso que un empleador o empleadora te despida o te suspenda por fuerza mayor, falta, disminución de trabajo o un despido sin causa, la norma sanciona dejando sin efecto esa medida. O sea que la relación laboral va a continuar vigente. Para ir finalizando, mientras ya en breve voy a ir habilitando para que ustedes puedan hacer comentarios e intercambiemos opiniones, quiero ir dando mi conclusión al respecto desde el ámbito judicial que a nosotros nos compete. Sabemos que mientras dure esta feria judicial extraordinaria, todas las acciones ordinarias deberán esperar al inicio de la actividad judicial. No podemos estar abarrotando de actividad al Poder Judicial en este tiempo tan particular, ¿no? Sino que el Poder Judicial
está para atender las cuestiones urgentes. Ahora bien, hay algunas acciones que las considero urgentes, insisto, dentro de mi opinión, ¿no? Y son aquellas medidas para proteger la salud de los trabajadores, por ejemplo, cuando los empleadores no brinden las herramientas o las medidas para evitar el contagio del COVID. Ya señalamos que deben extremarse los protocolos de seguridad e higiene y en el caso del ámbito de la provincia de Buenos Aires tienen que disponer de este protocolo, pero no solo alcanza con disponer un protocolo, sino que también tengo que brindar las herramientas, ¿sí?, para estas medidas de aislamiento. Eso estamos hablando de los trabajadores que prestan servicio esencial, ¿sí? O también en el caso de aquellos trabajadores que están dispensados del deber de asistir a su lugar de trabajo y sin embargo el empleador los obliga. Se me ocurre, por ejemplo, el caso de las personas mayores de edad que están dispensadas de ir a trabajar, incluso de realizar el trabajo remoto desde su casa para aquellos padres o madres que tengan a su cuidado sus hijos. Ahí también tienen esa dispensa de trabajar. Insisto, incluso remotamente. Eso lo prevé el marco normativo de emergencia dispuesto por el Poder Ejecutivo. Bueno, en estos supuestos entiendo que se podría estar entablando una acción de amparo que, recordemos, también ya fue expuesto por anteriores colegas en otros talleres, que los pueden ver en línea también, que el amparo tiene un carácter restrictivo. O sea que al momento de iniciar o de recomendar a un cliente iniciar este tipo de acciones, sepamos que son para aspectos restrictivos, como por ejemplo los casos que yo mencioné, ¿sí? Voy a ir habilitando los comentarios. Para poder responder o intercambiar opiniones entre ustedes. Sé que tardan un poquito, si alguno quiere hacer alguna pregunta, los escucho, en realidad los leo, perdón. Mientras tanto, quiero agradecer al Centro de Graduados por este espacio, quiero agradecer a la Facultad de Derecho, a la Universidad de Buenos Aires, ¿sí?, y también a Silvina y a Samantha, que brindaron la asistencia técnica. Si alguno quiere hacer alguna consulta. A ver. Bueno, gracias. Bueno, los carteles les gustaron, me alegro. ¿Qué sucede en el caso del artículo 92 bis, despido en periodo de prueba? En principio, en el caso de periodo de prueba, la prohibición no corre. Uy, esperen que... Las notificaciones al domicilio laboral que ahora está cerrado. Bueno, con esto es un caso, un tema muy particular que está ocurriendo mucho y también hay mala fe del empleador. Recordemos que los principios del derecho laboral siguen vigentes, ¿no? Porque hay varios empleadores que están mandando telegramas para suspender, para despedir, en contra del decreto de necesidad y urgencia, lo hacen desde el domicilio de la empresa y después no reciben la respuesta de los trabajadores. Hay un claro ejemplo de mala fe del empleador, ¿no? Para las ART ya están reconociendo al COVID como enfermedad laboral. Acá me están preguntando sobre los procedimientos preventivos de crisis en el Ministerio de Trabajo. Sí, sé que hay muchas presentaciones, pero que el Ministerio de Trabajo está resolviendo cómo va a afrontar estas peticiones. A ver, chicos, trato de ir leyendo y respondiendo. Dice, 2 conocidos están exceptuados de la cuarentena por ser personal de salud. Tienen los nenes con la empleada que no va. ¿Cómo resolverlo? Bueno, el caso de las niñeras se dio un debate en cuanto a si estaban o no dentro de las excepciones, dentro de lo que se considera servicio esencial. Entiendo que sí,
De hecho, la normativa decía los que tienen que asistir a personas mayores, discapacitados, niños y niñas. Por ende, ahí debería encuadrar, para mí encuadra el caso de la niñera y estaría obligada a ir a trabajar. Si no va, habría que mandarle una carta de documento para intimarla a ir a su lugar de trabajo. ¿Qué elementos de seguridad tienen que darte? A ver, también, todos temas, somos abogados, ¿no? Siempre todos los temas son controvertidos. En principio se hablaba de barbijo, no. Después se habló de barbijo, sí. Hoy estamos hablando solamente de tapaboca, que están recomendando que cada uno se lo haga de su casa, un pañuelo, pero bueno, si no te lo haces de tu casa, el empleador, al llegar a tu lugar de trabajo, debería darte algo para proteger el área en cuestión. Sin perjuicio de que quizás no llego a contestar todas las preguntas o todos los comentarios, después los pueden hacer al centro de graduados y me los harán llegar. ¿Qué pasa si despiden a un trabajador y cuando concurren no los dejan ingresar? Insisto, los despidos están prohibidos por el decreto de necesidad y urgencia, pero si un empleador mandó al trabajador la carta de documento, el trabajador deberá contestar con el telegrama laboral y después esperar al inicio de la actividad judicial para iniciar las acciones correspondientes. ¿Qué sucede si el empleador quiere trabajar igual? Pregunta Natalia Gamarra. ¿Y es personal de riesgo? Sí, el empleador debería no dejarlo trabajar. Incluso sé de casos que el mismo empleador lo ha denunciado. Algunas empresas están donando el 50% de las remuneraciones. Sí, es cierto, chicos, sepamos que la situación económica va a ser complicada para todos, incluso para nosotros, para los que trabajamos en la profesión de manera liberal, los autónomos, monotributistas. En teoría, este marco normativo está diseñado para el día de la fecha, pero la realidad es que no sabemos qué va a pasar dentro de un mes, no sabemos qué va a pasar dentro de 15 días. Por eso el Poder Ejecutivo está trabajando, dictando medidas, tratando de cubrir a todas las partes, ¿no? No corresponde que te paguen el 50%, pero si realmente no hay otra opción, y de hecho hoy te está pagando el 50%, imagínate si esto se extiende dentro de un mes, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se emplearía en la práctica el artículo 223 bis? Tenés que iniciar el procedimiento en el Ministerio de Trabajo. ¿Qué pasa periodo de prueba? Ya lo mencioné. Las normas son a nivel nacional, la mayoría sí, todas las normas que mencioné son a nivel nacional, salvo la resolución que mencioné del Ministerio de Trabajo de Provincia de Buenos Aires, que insisto, hay muchas provincias que están dictando normativa en los mismos términos, así que revísenlo. ¿Qué opinás del fallo reciente de la jueza Romero que dio lugar a un amparo contra la RT para que provea las herramientas? Y sí, me parece acorde. Es necesario homologar el acuerdo del 223 bis. Si no está homologado, no puedo suspender por esas causales. Acá hay alguien que me está preguntando por el trabajo en negro. A ver, la realidad es que todo este marco normativo está pensado para el trabajador en relación de dependencia. El trabajador que está de una manera regular, llamada vulgarmente en negro, la verdad que está desprotegido desde antes, imagínense en este momento.
¿Qué pasa 223? Periodo de prueba, ya los contesté. Bueno, voy a ir al final porque la verdad que hay muchas preguntas. Sí, hay un montón. ¿El ciclo tiene acuerdos espontáneos suspendidos? Sí. Y de hecho vas a tener que esperar al reinicio de la actividad judicial para pedir, por ejemplo, el cumplimiento de esos acuerdos, ejecuciones, todo eso está suspendido y hay que esperar. Igual se están diseñando, de hecho el Colegio de Abogados está solicitando varias acciones en relación con el SECLO. ¿Qué pasa? A ver, normas de seguridad y higiene para Cava. Sí, para las normas de seguridad, los protocolos de seguridad y higiene los tienen que tener todas las empresas. Y de hecho, el Poder Ejecutivo, si bien fijó lineamientos generales, después cada empresa tiene que disponer sus propios protocolos en virtud de la dinámica de la actividad, ¿no? Por ejemplo, hay algunas empresas que señalaron el espacio que tiene que estar cada trabajador con 2 metros de diámetro para que no se acerque con otro. Dice, mi cliente tiene 2 depósitos por un acuerdo homologado. Yo mandé escrito digital al juzgado y al de feria y no obtuve respuesta. Mira, la realidad es que los juzgados están respondiendo, incluso responden el mail también, porque tenés que mandar un mail también, no sé si lo sabías, hay que mandar un mail informando al juzgado, en realidad debería ser al juez natural, porque la acordada 9 de la Corte dice y establece que el que debe resolver es el juez natural. Y deberían estar contestándote. Si ya está pagado, si ya se dio en pago y está consentido, también hablan de no consentir, deberían liberar el pago. Dice, ¿se podrá reiterar qué pasa si hay despido o suspensión a pesar del decreto de necesidad y urgencia? Bueno, como dije, el incumplimiento que prevé el decreto de necesidad y urgencia es dejar sin efecto esa medida, ¿sí? O sea que la relación laboral se va a mantener. Se va a mantener una vez que puedas iniciar la acción judicial correspondiente. Inconstitucionalidad del decreto, sí, lo mencioné, ¿no? Eso no está exento el decreto de cuestionamientos constitucionales. Chicos, veo que hay un montón de preguntas, los invito a que realicen las consultas a través del centro de graduados. Estoy a disposición para responderlas, ¿sí? Tienen mis datos. A ver, pasa que veo que hay un montón de preguntas. ¿Hay novedades sobre SECLO? No, todavía no hay novedades, pero creo que a partir del lunes estamos esperando, a ver, el decreto de necesidad y urgencia que disponga el Poder Ejecutivo hoy o mañana, así que estén atentos, y si no, entran a Infolet 2 veces por día para revisar cuál es la normativa que se fue dictando. Y en virtud de eso vamos a estar esperando la decisión de la Corte Suprema de Justicia y las medidas del Ministerio de Trabajo en relación al SECLO. Sabemos que estamos todos esperando esas medidas. Tenemos que tener paciencia y aunar los esfuerzos todos para poder salir adelante de esta situación extraordinaria que no solo nos pasa a los argentinos y a las argentinas, sino que está ocurriendo a todo el mundo, ¿no? Puesto de trabajo de tareas esenciales que hace varios años se pagan horas extra. Bautista, a ver, en este caso, si el trabajador y la trabajadora realizan un trabajo esencial, deberían recibir su remuneración habitual. Pero también aplica lo mismo que dije para los trabajadores que realizan la tarea de manera remota. En los casos de esos adicionales, suplementos, comisiones, servicios extraordinarios que perciban, puede llegar a verse afectado porque la economía nos está golpeando a todos. Espero haber respondido tu consulta. ¿Es necesario homologar los acuerdos del 223 bis? Sí.
Tema vacaciones. Acá hay algunos que preguntan, no contesté nada y no comenté nada sobre el tema de las vacaciones. En principio, no pueden obligarte a tomarte las vacaciones. Sabemos que lo están haciendo varios empleadores. Entendamos también la situación extraordinaria y también sepamos diferenciar a las pequeñas, medianas y grandes empresas. No es lo mismo un trabajador que trabaja en una pyme. Yo soy de provincia de Buenos Aires y les puedo asegurar que los locales de acá que tienen 2 o 3 empleadas están en una situación extraordinaria, muy diferente a una multinacional, ¿no? Por ende ahí los trabajadores, a ver, la norma dice que van a recibir todo, pero también tratemos de entender a ese grupo de empresas. Pero insisto, en principio no te pueden obligar a tomarte las vacaciones, incluso las vacaciones se tienen que tomar en un plazo determinado y avisando con una anticipación extraordinaria. Si te despiden el 13 de marzo, ¿rige el decreto de necesidad y urgencia? No. Pyme que ya viene en caída, ¿qué soluciones si despide? Charlie, a ver, la pyme no puede despedir. Sí puede adherirse a las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 332 del 2020, ¿sí? Y creo que van a ir dictándose nuevas medidas complementarias. El tema de las cadenas de comida rápida, yo estoy tratando de averiguar si fue homologado. Todavía no tuve respuesta sobre eso porque hubo reducción de jornada, reducción de sueldos y no sé si fue homologado y aprobado, de hecho si fue con acuerdo de los sindicatos. Desconozco eso, pero estoy tratando de averiguarlo. ¿Qué sucede si hay 2 personas con trabajo esencial y tienen un menor? Bueno, uno de los progenitores está dispensado del deber de ir a trabajar porque tiene a su cargo un menor. O sea que el padre o la madre puede quedarse con el hijo y percibir su remuneración. Supermercado. Bueno, ahí mencionan un supermercado. Me comentaron que no dan ni barbijos ni alcohol en gel. Debe comprar el empleado. Sí, es una realidad, pero también es una realidad que el empleador, estamos hablando de un hipermercado, ¿no? Tiene que brindar las herramientas para el trabajador. Bueno, a ver. ¿Cómo ves en cuanto al convenio? ¿Cómo ves nuestra profesión en cuanto al convenio de honorarios? Digo que no sea escrito de poder generar una atención virtual. Bueno, no es el tema de esta charla, pero es interesante tu pregunta porque vemos que hay muchos abogados que están atendiendo consultas. No, acá, a ver, este es un taller para los graduados, pero vemos que hay abogados atendiendo consulta y la consulta por nuestra ley de honorarios tiene un monto determinado. Ahí habrá que ver después cómo se pacta con el cliente. ¿Cómo se procede en la práctica frente a los despidos? Si el empleador despide, hay que impugnar esa medida. Tenés que mandar un telegrama laboral impugnando esa medida. Estoy contestando aleatoriamente. ¿Obligan a ir? ¿Debe denunciar el empleador? Sí, si te obligan a ir, no solo que tenés que denunciarlo, sino que también tenés que impugnar esa medida mandando un telegrama. Por eso el correo argentino está abierto. Bueno, voy a contestar la última.
Voy a ir a las de abajo de todos. Hay muchas preguntas. Chicos, realmente les pido disculpas de no poder contestarlas, pero insisto, las pueden enviar al centro de graduados y si no me pueden contactar a mí en el caso que pueda responderles. Sí, hay un montón. Voy a ir a contestar la última que encuentre. Veo ahí había varios que preguntaban por los empleados de la construcción. Tienen un régimen particular, de hecho tienen el fondo de desempleo. Es un régimen totalmente diferente a la ley de contrato de trabajo. Y contesto la última, a ver. Sí, no sé cuál contestar acá. Esta. Fue una empleada de limpieza de un consorcio. El consorcio, el empleado de limpieza, es considerado trabajo esencial, por ende debe cumplir con su trabajo. Chicos, espero haber brindado algunas herramientas esenciales del marco normativo dispuesto por el Poder Ejecutivo. Insisto, es muy importante que estemos actualizados. Yo de verdad entro 2 veces por día para ir viendo el marco normativo. Nosotros tenemos nuestros clientes, sean empleadores o trabajadores, que debemos darles respuestas certeras y la dinámica de esta emergencia va cambiando día a día. Insisto, esto requiere de paciencia y del esfuerzo de todos los argentinos y las argentinas para salir adelante. Saludos.